nos volvemos a juntar después de un buen tiempo, ¿verdad? Yo creo que reunirnos en persona es una de las cosas que son difíciles de sustituir, pero estamos aquí. Cabe mencionar que el virus no se ha ido, hermanos, pero por la fidelidad de Dios es que estamos aquí, nos podemos ver, podemos acercarnos los unos a los otros. Y esto, hermanos, realmente nos tomó de sorpresa. ¿A usted le tomó de sorpresa el virus en su iglesia? A todos nos tomó de sorpresa. No había ningún precedente en la historia, por lo menos en la historia moderna, de vivir con una pandemia. Pero finalmente, hermanos, estamos aquí. No solamente sobrevivimos, pero estamos aquí por la bendita gracia del Señor. Mire, yo tomé algunos cursos en el seminario, tomé algunos cursos relacionados con el trabajo pastoral, como cómo guiar una iglesia, etcétera, pero nunca encontré una sola clase en el currículo que estudié acerca de cómo guiar una iglesia en tiempos de pandemia. Es más, ni siquiera una convención en tiempos de pandemia, hermanos. Ni siquiera leí un solo libro sobre eso. Pero finalmente, hermanos, por la gracia del Señor es que Él nos ha capacitado y que estamos aquí, especialmente una pandemia que fue dictada por el miedo y por la ansiedad. Yo recuerdo a finales de marzo del año pasado que cuando todo comenzaba, recibí una llamada, estaba en mi oficina, recibí una llamada de mi esposa, embarazada de 7 meses, y me dice, Tony, bueno, no me dijo Tony, me dijo, mi rey, mi amor. Por cierto, ¿dónde está mi esposa? Por ahí está. Me dijo, mi amor, mi rey, estamos escuchando que lo del virus está poniendo cada vez más seria la cosa y necesito que vayas a comprar papel y que vayas a comprar agua. Y lo primero que llegó a mi mente es, ¿qué tiene que ver el papel de baño? ¿Cuántos de aquí se hicieron esta pregunta? ¿Qué tiene que ver el papel de baño? Pero bueno, finalmente obedecí, hice caso porque lo del virus estaba poniendo cada vez más seria la cosa y me di cuenta de algo tremendo. Para entrar a la tienda no era como generalmente entrábamos, había una fila de carros ahí, todos con su carrito, y la meta de cada una de esas personas era llenar el carrito con cuanta cosa cupiera en el carrito. Las llamadas compras de pánico. ¿Cuántos de aquí hicimos compras de pánico? Bueno, todos hicimos, ¿verdad? Y en ese momento una de mis metas era precisamente eso, llenar el carrito con comida, con papel de baño, con agua, pero para mi sorpresa no había. Lo más triste es el caos que se sentía en el ambiente, el caos de desesperanza, de incertidumbre, de inquietud. Por ahí vi, y ahora lo recuerdo con un poco de gracia, a un señor que también su meta era poner en el carrito cuanta cosa cupiera, pero en vez de llenarlo de comida, ya lo tenía hasta el tope. Pero en vez de llenarlo de comida, lo llenó de pura cerveza. Y tenía los cartones de cerveza uno tras arriba de otro y otro tras otro. Y apenas el pobre podía empujar el carrito. Y recordé el texto, ¿dónde está tu tesoro qué? Ahí está tu corazón, ¿verdad? Pero fíjese cómo él pensó que la cerveza se iba a acabar. Y fíjese cómo a veces, hermanos, esto pasa en el interior de nosotros. Muchas veces vino a mi mente el Salmo 46, que dice que a veces los montes se traspasan al corazón del mar y brama el mar y las aguas se turban. Y es lo que estábamos viendo en el tiempo de pandemia, hermanos, que a veces lo que nosotros consideramos firme, lo que nosotros consideramos fuerte como una tierra sólida, se tambalea. Y lo único que tenemos seguro es el Señor. Como convención, hermanos, quiero decirles a todos los pastores, líderes que estamos aquí, que nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Todos ustedes hicieron un excelente trabajo. Nosotros vimos en las redes sociales cómo ustedes transmitían los mensajes en los grupos de alabanza, las conferencias, las reuniones. Nosotros tratamos de proveer todos los recursos que nosotros podíamos, especialmente la información, que era muy importante. Y gracias a Dios, muchas iglesias, aunque batallamos, pero estamos aquí, hermanos. ¿Qué aprendió usted? Si yo le pudiera decir, ¿qué aprendió usted sobre todo este tiempo de pandemia? Creo que alguna vez alguien me preguntó eso, hermano Tony, ¿qué aprendiste? Y yo les puedo decir una cosa, yo aprendí que yo dependo completamente del Señor. Completamente del Señor y que nada lo toma Él por sorpresa. Es más, que Él es soberano, hermanos, y que nadie puede cambiar lo que Él hace. Al Señor nada lo tomó por sorpresa. Y vemos muchas cosas que cambian. ¿Qué cosas cambiaron en su iglesia, hermanos? Bueno, creo que las mascarillas fue algo que era nuestro pan diario, ¿verdad? El uso de mascarillas. ¿Qué más? El gel,
el distanciamiento social. Y yo creo que a todos como pastores nos cayó, como dicen, el 20 en un cierto momento. A mí me cayó el 20 de lo serio que la pandemia era cuando me llama un hermano de la iglesia, esto es a principios de abril, y me dice, la hermana de nuestra iglesia, miembro de nuestra iglesia, ha sido contagiada con COVID. Y yo nunca había escuchado que alguien que yo conocía era contagiado con COVID hasta ese momento. Yo había escuchado que estaba en otros países y luego que se estaba acercando, que estaba en nuestro país, pero allá en Corpus Christi, donde yo servía como pastor, era uno de los primeros casos. Y ahí fue donde me cayó el 20 de lo serio que el COVID podría ser. Finalmente pasó cierto tiempo, unas semanas, y la hermana se recuperó, gracias a Dios, pero después recibió otra llamada y me dijo el diácono, me dijo, hermano, nuestra hermana ha partido con el Señor por el COVID. Y recuerdo estar en la funeraria, y los de la funeraria hablaron con nosotros y nos dijeron, mira, no puede haber tanta gente reunida, junta, pero lo que vamos a hacer es que pasen 5 familiares, se están unos 5 o 10 minutos, se sientan, salen y luego entran otros 5 familiares, están y así. Y era el servicio funerario más diferente, más raro, hermanos, que yo jamás he participado. Y finalmente estábamos ahí, pero ahí fue donde yo vi que hubo un cambio y que estos cambios eran tremendos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Muchas cosas. Pero yo le quiero decir, hermanos, ¿qué es lo que no ha cambiado? Fíjese que la misma pandemia nos deja ver cosas que no han cambiado. La misma pandemia en sí, las cosas que son evidentes que han cambiado, como ya las mencionamos, también nos deja ver cosas que no han cambiado, hermanos. Y yo en este tiempo quiero recordarles algunas de esas cosas que no han cambiado. Fíjese, una de las cosas que no han cambiado, hermanos, y que nunca van a cambiar, es la identidad que nosotros tenemos como iglesia. ¿Quiénes somos? Creo que Primera de Pedro 2:9 define muy bien quiénes somos como iglesia. Dice, nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó ¿de dónde a dónde? De tinieblas a su luz admirable. A lo mejor usted recuerda la historia en los sinópticos donde Cristo toma a sus discípulos y los lleva a un lugar apartado y les pregunta, discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres un profeta, otros que eres Isaías o algún otro. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y dice, y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjese entonces cómo la respuesta que Cristo da está basada, la definición de la iglesia está basada en Cristo mismo. Quiere decir, hermanos, que la iglesia siempre va a seguir siendo la iglesia. Usted siempre va a seguir siendo parte de la iglesia. Usted y yo vamos a estar en las bodas del Cordero y no estamos afectados por ninguna circunstancia que nos pueda pasar en este mundo. Dice Cristo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nuestra identidad está basada en Él. Número 2, cosas que no cambian, es el propósito que nosotros tenemos como iglesia. Por ahí los estudiosos bíblicos. ¿Cuántos estudiosos bíblicos hay aquí, hermanos? A ver, levanta su mano si usted se considera que es un estudioso bíblico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, hermanos, muchos. Los estudiosos bíblicos dicen que podemos identificar por lo menos 6 elementos, parte de un propósito holístico, que son discipulado, servicio, compañerismo, comunión, misiones, obra social. Por ahí podemos añadir la unidad también como uno de los propósitos. Ninguno de estos propósitos durante la pandemia cambió, hermanos. Ninguno. Y creo que todos aprendimos a cumplir estos propósitos sin juntarnos físicamente. Fíjese cómo el distanciamiento físico no quiere decir que no estábamos unidos en un cuerpo. Yo me gozaba al ver las reuniones de Zoom, cantar en Zoom. ¿Cuántos cantamos en Zoom? ¿Cuántos oramos en Zoom? ¿Cuánto todavía hacemos reuniones en Zoom? Y eso, hermanos, no ha cambiado el propósito que nosotros tenemos como iglesia.
Otra de las cosas que no cambian, hermanos, es el mensaje que nosotros proclamamos. Por ahí los apóstoles lo llaman el mensaje querigmático. ¿Qué es un mensaje querigmático? Esta es una palabra griega, querigmático. Quiere decir, hermanos, cuando usted escucha la palabra querigma, quiere decir que explica el proceso de humillación y de exaltación de Cristo. Filipenses 2:5 en adelante dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, que no escatimó a cosa que aferrarse, sino que se despoja. Y ese es el proceso de humillación. Y luego Él hace lo bueno, cumple su ministerio aquí, luego muere en la cruz, es sepultado, al tercer día resucita. Y después es visto por muchos testigos, después asciende al cielo, está a la diestra de Dios y viene por segunda vez. Ese mensaje, hermanos, no cambia. Es exactamente el mismo que usted y yo tenemos que proclamar. Juan 20:31 dice: estas cosas se han escrito para que tengáis vida, para que creáis que Cristo Jesús es el Mesías y que tenéis vida en Él. Este es el mensaje que nosotros como iglesia debemos de llevar, mis hermanos, y eso nunca va a cambiar. Otra de las cosas que no van a cambiar y está ligado al mensaje es la misión que nosotros tenemos. ¿Cuántos de aquí se saben la gran comisión de memoria? Mateo 28:19 en adelante. A ver, dice: id por todo el mundo. A ver, id por todo el mundo, discípulos por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, hermanos. Esa comisión no va a cambiar. Fíjese cómo la pandemia, si bien nos dictó las cosas que cambiaron, también nos dicen las cosas que no han cambiado. Y el mensaje que tenemos y la misión siguen permanentes. Otra de las cosas que no cambian es la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios no cambia. Isaías 48 dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero ¿qué? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Eso no cambia. Y fíjese que el año pasado y parte de este año fue un año difícil porque hubo, usted sabe, las elecciones presidenciales, protestas y demás y muchas otras cosas. No solamente la pandemia marcó un año difícil, sino muchos otros factores. Sin embargo, algo muy importante es que no importa lo que las nuevas tendencias dicten, no importa lo que los mejores políticos opinen o la gente que tiene más influencia o lo que la sociedad acepte como bueno, eso no cambia ninguna de las palabras, ninguna letra siquiera de la palabra de Dios. Y creo que nos dimos cuenta que con el confinamiento no podíamos reunirnos, pero teníamos la Biblia. Y a lo mejor usted se gozó leyendo la palabra de Dios ahí en sus casas, en sus hogares. Un tesoro tremendo, hermanos, que nosotros tenemos y que eso no puede cambiar. ¿Usted sabía que en la Biblia hay cerca de 3,573 promesas? 3,573 promesas, y ninguna de ellas, hermanos, pierde su validez en la palabra de Dios. Ninguna pandemia, ninguna circunstancia nos puede quitar la palabra de Dios que usted y yo tenemos. Y algo que está ligado a eso, hermanos, es el Espíritu Santo, el Paracletos que Jesús mismo nos dio a nosotros. Cuando Jesús vino y le dio y hizo su ministerio aquí, Él dijo, está en Juan 14, 15 y 16: les voy a dar un consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará siempre con ustedes. Eso no cambia. El Espíritu no se va a ir de nosotros, hermanos. Con pandemia o sin pandemia, seguimos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Santiago 4:8 dice: Él hizo morar su Espíritu en nosotros. Y eso nunca va a cambiar, hermanos. Y eso nos hemos dado cuenta. Y nos dimos cuenta que no tenemos que ir a un lugar necesariamente de adoración. Las palabras de Jesús en Juan 4, cuando dice: la hora viene que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tenemos el Santo Espíritu de Dios en nosotros. Aleluya. Eso nunca va a cambiar. Y eso nos da un sentido de pertenencia, que somos muy suyos. Nosotros somos muy de Él, porque es la garantía de nuestra salvación. Y es la garantía de que Jesús viene por segunda vez por nosotros. Otra de las cosas que no cambian, hermanos, es nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento no cambia.
ahora que estaba lo de la pandemia, nos llamaron algunos hermanos en convención y tristes porque sus iglesias habían cerrado, no habían abierto. Y una de las preguntas que yo escuché por lo menos en un par de ocasiones es: hermano, ¿se acabó mi llamado? ¿Se acabó? ¿Esto es todo? ¿Ya los hermanos no se van a juntar? Si vamos a la Biblia, la respuesta es no. Porque el llamamiento, dice la palabra, es irrevocable. Y no solamente el llamamiento, los dones que nosotros tenemos son irrevocables. Quiere decir que los dones que Dios le ha dado a usted, hermano, usted los debe de poner al servicio de Dios, como lo hacía antes de la pandemia, como lo hace durante la pandemia y como lo va a hacer después de la pandemia. El trabajo en el Señor no cambia. Y usted va a ser pastor o va a ser diácono o va a ser siervo de Dios siempre, porque el llamado que Dios le ha dado a usted es permanente, hermanos. Y eso no cambia, hermanos. Ahora, la pandemia sin duda ha sido una prueba grande, pero usted siga fiel, siga obedeciendo al Señor con lo que Dios le ha dado, siga amándolo con todas sus fuerzas, siga poniéndolo a Él como una prioridad en su vida, y Dios le va a indicar la trayectoria que usted tiene que seguir en su ministerio, pero el llamamiento no cambia. Otra de las cosas que no cambian es nuestra fe, hermanos. Nuestra fe no cambia. No podemos poner nuestra fe en alguien más, sino en Cristo. Aún estando en tiempos de pandemia o sin pandemia, lo único que es permanente es Cristo Jesús, y podemos confiar en Él plenamente, hermanos. No hay otro lugar. Decía Pedro: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay otro fundamento, no hay donde usted pueda poner sus pies. No hay alguien que lo sostenga como el Señor. Y lo que hemos aprendido en tiempos de pandemia es que su sostén es el Señor, que su fortaleza es el Señor, que donde usted puede ir y llenarse de fuerzas es el Señor. No hay otra fe. Ahora, esto no quiere decir que la fe no cambie en un sentido que no deba de crecer, porque su fe debe de crecer. Fíjese lo que dice Filipenses 1:25: su fe debe de desarrollarse. Segunda de Pedro 3:18: usted debe de crecer en la gracia. Efesios 4:7: usted tiene que ser edificado en amor. Usted tiene que crecer en Cristo, pero no cambiar su fe a ningún otro lugar. No hay otro fundamento más que el Señor. Otra de las cosas que no cambian y que aprendimos es la gracia que Dios nos da a todos nosotros. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor, la misericordia que nos sostiene, que nos mantiene. Es el favor que Dios nos da. No hay un solo día en la historia de la humanidad que la misericordia de Dios haya dejado de ser menos. Todos los días, dice Lamentaciones 3:22 y 23, la misericordia de Dios es ¿qué? Nueva cada mañana, hermanos. Y la gracia de Dios es lo que el Señor nos da cuando necesitamos fuerzas de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos fuerzas de Dios, hermanos? Todos, y Dios nos la ha dado. Y es por eso que estamos aquí. Si usted está sentado en ese lugar escuchándome en este momento, no es por usted. No es porque usted sobrevivió al COVID, o no es porque no se contagió, o no es por nada. Es porque la gracia de Dios ha estado en su vida. Y esto es lo mismo con pandemia o sin pandemia. Y eso es lo que nos sostiene. Y ahora vemos que la gracia de Dios está siempre disponible. Es más, no solamente la gracia, todos los atributos divinos trascienden nuestra realidad. Las circunstancias que nosotros vivamos no hacen una diferencia en el cambio de los atributos de Dios. Y esto también involucra el amor que Dios nos tiene para con nosotros. ¿Usted sabía que Dios nos ama? Sí. ¿Usted sabía que Dios nos ama mucho? Sí. ¿Usted sabía que el amor de Dios no puede dejar de existir, no puede dejar de ser menos por usted? Sí. Aún en tiempos de COVID, el amor de Dios siempre va a estar con nosotros. Mire, mi hija finalmente nació en junio. Es más, yo le iba a poner a mi hija Pandemia. Y yo la vi tan preciosa. El que conoce nuestra historia del embarazo de mi esposa sabe que pasamos tiempos muy difíciles. Este embarazo fue un embarazo muy, muy difícil. Pero finalmente mi hija nace, junio 11. Recuerdo el hospital todo solo, porque había extremas precauciones. Gracias a Dios que yo pude pasar. Y
recuerdo aquel momento cuando yo cargué a mi hija en mis brazos. Y yo le dije lo siguiente, le dije a mi hija, no vienes en el mejor momento. El mundo está hecho un caos, hay mucha inestabilidad, hay mucha inquietud. Realmente no vienes en el mejor momento al mundo. No es el mundo normal, pero vienes y te voy a decir una cosa. Yo le dije esto desde mi corazón a ella. Toda esta inestabilidad que tú vas a ver, aunque no la vas a entender, pero toda esta inestabilidad no va a cambiar el amor que yo te tengo a ti. Es más, yo le dije, no hay algo que tú puedas hacer, no hay algo que tú puedas hacer en tu vida que haga que yo te ame menos. Ningún error que vayas a cometer, yo siempre te voy a amar. Y la cargué y le dije eso desde mi corazón. Y después el Señor puso esto en mi propio corazón. Tony, no hay nada, ni esta estabilidad que tú estás viendo, ni todo el caos, ni toda la confusión, no hay nada que deje que yo te ame menos a ti. Pastor, no hay nada, hermano, esposa de pastor, joven, todos los que me están escuchando, no hay nada que cambie o que haga tambalear el amor de Dios que tiene para usted. Y esto lo vemos en Romanos 8:35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Los sufrimientos, la tribulación, el hambre, angustia, persecución, peligro o espada o COVID. Antes en todas estas cosas somos en lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdades que no cambian. En un mundo cambiante tenemos fundamentos que no cambian y que son para nosotros. Amén, mis hermanos. Fíjese lo que dice A.W. Tozer. Dice: un mundo lleno de temor necesita una iglesia valiente. Iglesia, el mundo está observando. ¿Qué haremos? ¿Qué tal si viene un año igual o un año peor? Todas estas verdades son un ancla que nosotros tenemos, hermanos, y que son permanentes y que no cambian, donde podemos poner nuestros pies. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, fortalécete en la gracia. Y ese es el mensaje en esta noche, hermanos. Como presidente les quiero decir, queridas iglesias y pastores, siempre que haya un hueco a su vida, fortalézcase en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos. Pongo en oración a mis hermanos, Padre. No hemos pasado buenos momentos, pero tú estás con nosotros y tu gracia es suficiente, Padre. Te adoramos, Señor. Oro por aquel que todavía, Señor, está con efectos. Todos de alguna manera, Señor, los vivimos, Señor. Hemos perdido personas que amamos, Señor. A veces las personas no han regresado a nuestra iglesia, pero seguimos trabajando. Sabemos que el llamamiento y tu fidelidad permanecen. Nos fortalecemos en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.